Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión, primera sesión, vamos a decir, técnica o propiamente del Congreso. La primera inauguración, bueno, Basilio hizo lo que le pedimos, ¿no? Que fue estar un poco provocador, darnos esa visión de un intelectual de lo que está pasando, de todo este proceso de transición energética y su aplicación a los edificios, visto desde fuera, visto con esa mentalidad de una persona que recorre la ciudad. Y yo creo que el público pues, se lo agradeció. Pero bueno, él ya se ha ido, también se nos han ido los directores generales de vivienda que están ahora mismo con los representantes del Ministerio, están reunidos por ahí en algún lugar de este edificio, de tal manera que nos hemos quedado, yo creo, pues los técnicos, los que estamos en el tema, y bueno, vamos a plantearle esta cuestión hacia los edificios neutros en carbono, que como veis, el uso de la preposición pues, no es inocente. La preposición hacia pues presupone que hay un camino abierto y que hay un objetivo hacia el que vamos. Bueno, el diálogo a dos va a ser entre dos personas, Dolores Huerta y Luis Irastorza, con una dilatada trayectoria en el ámbito de la construcción sostenible, los dos. Seguro que el 99% de los que estáis en la sala pues les conocéis, les habéis leído, les habéis escuchado, si no el 100%. Y por eso, porque si les presento adecuadamente según la información disponible sobre ambos, pues se nos va la sesión, que es una sesión de 3/4 de hora, pues yo me voy a limitar a recordar. Dolores pues es arquitecta, combina su labor profesional con la Dirección General del Green Building Council de España desde hace un par de años. Y Luis, que es ingeniero y además economista y además medalla de médico profesional del Colegio de Ingeniería. Es como yo soy arquitecto, tenemos esta cosa entre los arquitectos y los ingenieros y se me ha ido la cosa. Bueno, con una dilatadísima experiencia española e internacional en desarrollo de proyectos y hoy aquí, pues en esta ocupación que tiene también del asesoramiento energético de la edificación. Vamos a ir muy rápido con 8 preguntas, 5 minutos por pregunta, 2 minutos para que ellos contesten a cada pregunta, alternando el orden. Así que empezamos. Dolores, Luis, el título de la sesión es hacia los edificios neutros en carbono. He dicho que estamos en un camino, ¿estáis de acuerdo? Antes de meternos en los cambios normativos, la pregunta rápida es: ¿creéis que estamos en el buen camino o en un camino con un objetivo claro? Dolores. Bueno, en camino estamos, sin duda alguna. Yo creo que las grandes líneas hacia la descarbonización de nuestra sociedad y de nuestra economía están enunciadas, y están anunciadas a nivel europeo sobre todo, y están aterrizadas en gran parte a lo que implica al sector de la edificación y a nuestro entorno construido. Las grandes líneas que van a descarbonizar lo ya construido, a digamos, poner en remedio a ese parque que hemos visto antes, ¿no? Que nos ha retratado también Basilio, de una manera muy distópica y catastrófica, pero bueno, que responde más o menos a cómo está nuestro parque edificado. Yo creo que ahí hay mucho, hemos tardado muchos años, pero realmente congresos como este y nuestra actividad diaria profesional ponen de relieve que la rehabilitación o la intervención sobre lo ya construido a todas las escalas, de edificio, de barrio, de ciudad, de territorio, van a marcar nuestro trabajo en los próximos años. Pero la descarbonización profunda, la neutralidad climática, es un reto tan mayúsculo que le quedan muchos frentes por abrir. Algunos también se han enunciado antes y además hacen que a veces tendamos al derrotismo y al imposibilismo. Esto es imposible de hacer, pero la dirección yo creo que sí está marcada. Otra cosa es la velocidad. La dirección está marcada, la velocidad es absolutamente insuficiente, por millones de causas en las que no vamos a detenernos, porque el análisis de barreras que nos han puesto antes es, bueno, tomemos nota que efectivamente todas esas barreras existen, y hacen a veces, como decía, que caigamos en el derrotismo y el no se puede, y entonces hace que se retrase mucho la velocidad. Pero yo creo que, insisto, la dirección, aunque solo sea por las políticas europeas, que tienen cada vez más influencia en nuestro día a día, en nuestra actividad, están marcando esa dirección. Luis, ¿lo ves igual o parecido? Bueno, vamos a ver, yo creo que no veo alternativa a la neutralidad climática, honestamente. Bueno, de hecho se está celebrando ahora la cumbre, la COP27 en Egipto,
bueno, con resultados bastante modestos, diría que, vamos, bastante limitados, pero claro, la edificación forma parte, es uno de los sectores más relevantes en las emisiones, no solamente porque Europa se haya comprometido con la climática, no hay alternativa real. La descarbonización, dentro de la edificación, la veo de los sectores más sencillos, ¿no? Mucho más complejo es la descarbonización o la neutralidad climática en el sector industrial o en el sector transporte. En la edificación, bueno, pues es una necesidad, o sea, vamos a decir, en España representa aproximadamente la edificación en uso, sin considerar los materiales, el 30%, en la Unión Europea el 36% de emisiones. La neutralidad climática, aparte de ser una ley, o sea, ese debate profundo, intelectual, ya se ha producido. La Unión Europea decidió en diciembre, el Pacto Verde Europeo, comprometer la neutralidad climática en 2050 y ahora pues vino la ley climática, apareció, digamos, se publicó en un reglamento el año pasado, en el 2021, pero no sé si hay alternativas, sobre todo si les preguntamos a los habitantes de las islas del Pacífico o de algunas del Caribe o de Bangladesh, por ejemplo, dado que el mar está aumentando a un ritmo de 4 milímetros año, no sé qué nos dirían, digamos, ¿no? O sea, y la disminución de la productividad en África probablemente es el problema más importante con el abajamiento de la población que tiene Europa, es la pérdida de productividad de África y la migración. No hay más que acercarse a Melilla y ver que prácticamente la mitad de África quiere cruzar a Europa, pues no sé si hay alternativa. O sea, con lo cual, tenemos un problema y hay que dar una solución. Y la edificación tiene que descarbonizarse, sí, y habrá que solucionar las contradicciones, las inconsistencias, esos tejados de silicio. Por supuesto, hay muchas inconsistencias, habrá que abordarlas, pero es que no veo alternativa. O sea, es absolutamente necesario abordar este tema en la edificación. Está claro que estamos en un camino, pero la cuestión es si tenemos claro también a dónde va ese camino. El concepto de edificio neutro en carbono, no sé cuándo fue la primera vez que oísteis hablar de esa palabra, yo creo que no fue hace, como soy muy mayor, veo que las cosas se va cortando el tiempo de percepción. Entonces, a mí me parece que esta palabra la doy por primera vez hace relativamente poco tiempo, edificio de emisiones cero. Son conceptos, ¿estamos seguros de que sabemos es algo completamente definido? ¿Hay un consenso suficiente sobre qué es un edificio neutro en carbono? ¿Hablamos todos de lo mismo? ¿Conviene matizarlo, Luis? Bueno, vamos a ver, un edificio neutro en carbono, lógicamente, es un edificio que tiene cero emisiones en fase de uso y en principio debería tener cero emisiones en fase de fabricación y mantenimiento. Está claro lo que es en fase de uso. En fase de fabricación y mantenimiento, el sector de la edificación depende de la fabricación y de los procesos de fabricación y de la descarbonización de los materiales. Entonces, de hecho, hay un borrador de directiva que establece una obligatoriedad a partir de 2027 la Comisión, 2025 el Consejo Europeo, y que va a ser y que se va a publicar, vamos a decir, en 2023, probablemente antes del verano, en la cual obliga a todos los edificios a medir, pero es evidente que el siguiente paso de medir la huella de carbono de los materiales será poner límites. Eso es muy complejo. O sea, yo, me siento bastante próximo a algunas de las cosas que se han dicho de don Basilio en la anterior. No sabemos bien cómo hay que hacer esto, pero que hay que descarbonizar el cemento, el acero o buscar soluciones alternativas. Pero evidentemente, en fase de uso, la descarbonización es evidente. ¿Cómo? O sea, es un edificio muy eficiente, bajar el consumo, y ese consumo de energía primaria tiene que ser producido por el edificio, en el entorno, en una comunidad energética local o en un área de distrito. No con compras con denominación de origen, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, un edificio neutro en carbono es aquel que en fase de uso es cero y en fase de fabricación debería aproximarse a cero, pero eso es mucho más complejo. Honestamente lo veo a más plazo. ¿Tú lo ves? Bueno, estoy con Luis con que en este país hemos tardado 10 años en definir el edificio de consumo de energía casi nulo.
y era bastante más sencillo que el edificio emisiones cero. Con lo cual yo espero que seamos ágiles a la hora de definir el concepto y ponernos todos a trabajar. Tú has dicho antes, la dirección es muy importante. Yo creo que el paso fundamental aquí es ponernos de acuerdo en qué es un edificio de cero emisiones. Y cuando lo definamos, estoy de acuerdo, o estoy con Luis, en que es importante hacerlo en todo el ciclo de vida. Nosotros hemos hecho el cálculo de escenarios de descarbonización del sector teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del edificio. De aquí al 2050, casi el 40% de las emisiones de los edificios, si se cumplen las expectativas de rehabilitación, serán debidos a otras fases que no son el uso de los edificios. Y esa no se está atendiendo, no se está mirando, ni cuando diseñamos un edificio, ni en el código técnico, ni se está dejando, digamos, esa labor a los propios industriales de los materiales de producción, de los materiales de construcción y de los productos de construcción, esa responsabilidad de descarbonizarse. Y claro, ellos van retrasando, porque es complejo. Descarbonizar el cemento es una utopía a día de hoy, y es el material de construcción por excelencia de nuestro sector. Descarbonizar el acero es una utopía a día de hoy. Entonces, pero bueno, si sabemos lo que es un edificio cero emisiones, tanto en fase de uso, que lo he definido muy bien, es como el Nearly Zero Energy Building, como el de energía de consumo casi nulo, añadiéndole que la energía tiene que ser renovable y de proximidad. Ya está, este es fácil. Ahora, poner el ciclo de vida completo, incluir ahí el mantenimiento, la fabricación y el fin de vida, eso abre un melón de discusión que nos va a llevar los próximos años, pero que conviene ya, como profesionales, incluirlo en nuestra mochila de cosas a tener en cuenta, porque a día de hoy ya se pueden construir, diseñar edificios con una baja huella de carbono, con una menor huella de carbono en todo el ciclo de vida. Sí tenemos en cuenta desde el origen. Como nos pasaba con la energía, igual. Al principio nos parecía increíble ser capaces de diseñar edificios, los ha llamado cuevas, ¿no? Aquí nuestro anterior ponentes. Yo no creo que sean cuevas, yo veo edificios muy estupendos que son Nearly Zero Building y que no es que funcionen con la energía de una pila, pero oye, desde luego son altamente eficientes. Bueno, pues esto que en su día nos parecía utópico y que hoy es una realidad, aunque pueda ser mejorable, incluso puede incrementar el nivel de exigencia, pues con las cero de emisiones, digamos, pues pasará algo parecido. Y es un cambio de mentalidad muy grande el pasar a medir todo en términos energéticos a incluir el vector de emisiones. Todo esto sin perder, porque una tesis nueva no anula las anteriores. No quiere decir que porque nos pongamos a hablar de emisiones nos olvidemos que la energía es primordial. Igual que por hablar de energía no nos olvidamos de la salubridad en los edificios. O por hablar de salubridad, energía y emisiones no nos olvidamos de la sustentabilidad y la seguridad de las edificaciones. Hace nuestra labor un poco más compleja, pero a mí me gusta la palabra un reto más apasionante. Por ilusionar, quiero decir, no es tan difícil. Es un reto más complejo, pero posible y muy apasionante. Sí, que es lo que nuestro orador primero, conferenciante, nos decía al final. Quería transmitirnos en gran parte que él reconocía desde su visión universitaria, académica, la dificultad de la tarea, no algo estrictamente técnico como tenía la visión inicialmente antes de profundizar. Bueno, vamos a... Cero emisiones, digo, más que nada para que el auditorio concrete, digamos, de lo que estamos hablando, digamos, ya hay propuestas de la Comisión. Vamos a la tercera pregunta, que es la vamos a acercarnos, que es qué cambios normativos interesantes, importantes, que es gran parte de lo que venimos aquí a enterarnos, porque en la selva normativa es muy difícil seguirla de cada uno desde su despacho. Realmente esos cambios de directivas europeas a corto plazo. Dolores, ¿empiezas tú ahora? Sí. Yo te voy a dejar la definición del edificio cero emisiones, que viene en gran parte avanzada en la directiva. Pero a partir de la ley de clima europea, que compromete a todos los Estados miembros a alcanzar la neutralidad climática,
aparece un nuevo paquete de normativas porque hay que avanzar los objetivos que teníamos a 2030, ¿no? Y aparece el Fit for 55, que a lo mejor habéis oído, y dentro de ese paquete viene la revisión de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que para quien no me cabe en la cabeza que no la conozcáis, pero es la que nos ha marcado el código técnico de los últimos 10, 15 o diría 20 años. Esa directiva trae cosas tan revolucionarias como lo que avanzaba Luis, la obligatoriedad de medir la huella de carbono de los edificios. Cuando habla de medir es porque para el futuro está pensando en limitarla, y ya se está haciendo en muchos países en Europa, limitar las emisiones en todo el ciclo de vida con la que se puede construir. Otra de las grandes, el edificio de energía de emisiones cero, que ahora puedes explicar mejor. Otra de las apuestas es la rehabilitación, y si antes teníamos una estrategia nacional de rehabilitación, le sube el rango para convertirlo en plan de acción para la rehabilitación, y un plan significa que va acompañado de recursos, de medidas concretas. No vale solo enunciar objetivos generales y a largo plazo y lanzar líneas de acción. El Plan Nacional de Rehabilitación, que tiene que estar enunciado en cada país miembro en 2025, obliga a los países miembros a poner los recursos y a decir qué viviendas va a rehabilitar, con qué objetivos y de qué manera. Esto ya está avanzado en la estrategia, pero es un paso mayor muy significativo. Y luego tiene otros instrumentos también revolucionarios. Las estrategias venían a incentivar la rehabilitación, pero aparece un nuevo instrumento, que son los MEPS, por sus siglas en inglés, o Minimal Energy Performance Standard, o sea, los estándares de eficiencia energética mínimos, que eso obliga, o sea, lo que va a hacer es arrastrar de manera obligatoria a la rehabilitación o al paso de letra o de categoría energética de los peores edificios, de los que están en peores condiciones. Hasta ahora la rehabilitación se hace porque a un vecino le apetece, porque hay unas ayudas estupendas y te apuntas a ellas, o porque un gobierno decide apuntar por, venga, este barrio o este otro. Cuando la movilización global que viene con este instrumento, con estos MEPS, se ha descafeinado en la última versión, pero hablaba de empezar en residenciales en 2030, me parece, en las clases más bajas. Tienes una E y una F de edificio residencial, pues vete pensando que ese edificio a partir del 2030 no se pueda ni vender ni alquilar. Esto en un país de propietarios que tiene su mayor fuente de riqueza o de inversión o de ahorros en su vivienda, es una señal muy fuerte y que puede movilizar muchísimo el mercado y que, bueno, traerá cola y polémica y todavía no está resuelto, pero ya viene, digamos, enunciado. Por decir algo, te dejo más. Yo creo que Dolores ha establecido, ¿no? Los tres importantes son la definición del ZEB, el potencial de calentamiento global y los estándares de prestaciones energéticas mínimas. ¿Está claro? Entonces, en el ZEB, digamos, ¿qué es un ZEB? Digamos, porque el ZEB resuelve la inconsistencia entre los compromisos y las leyes, la ley climática, de neutralidad climática, y lo que ocurre en los edificios, que es una parte relevante de la Unión Europea, es el 36% de emisiones en fase de uso. Entonces, el ZEB, en la directiva que va a ser, que forma parte del paquete Fit for 55, que va a estar vigente en el 2023 y que tendrá su reflejo en el código técnico del año 2024 o 2025, ya define razonablemente, no se entiende, un edificio ZEB es muy eficiente, pero muy eficiente ¿qué es? Bueno, pues muy eficiente, dice la Comisión, que es un edificio cuya energía primaria total en residencial sea 60 kilovatios hora por metro cuadrado por año de superficie útil, 60. Y en terciario, mucho más complejo todavía, 76. ¿No? Para un clima D, para que nos tengamos una idea de lo que estamos hablando, para un clima D, hoy en día en el código técnico actual es 76. La energía primaria total del código técnico, o sea, 60. No es mucho cambio en el residencial. No lo veo muy complejo, honestamente, porque, he diseñado edificios con menos de
40. No lo veo muy bien. En el terciario es un salto muy elevado. Hay que tener en cuenta que el terciario, o sea, el no residencial, supone el 40% de las emisiones. Luego es casi tan importante como el residencial, aunque tiene una intensidad energética mucho más grande. Pero la directiva tiene tres partes, digamos, comisión, consejo y parlamento. El consejo, de alguna manera, ha reducido esta ambición y lo ha dejado a los Estados miembros. Porque los Estados miembros definan con una metodología de coste global óptimo en el ciclo de vida, que es la que venimos utilizando en 2010 en los códigos, que define a cada país. Pero hay que tener en cuenta que en un informe que hizo el BPI, a principios de este año, España quedó como el país menos exigente en terciario, lo que quiere decir que el salto en terciario va a ser muy importante. Y luego la otra parte es que toda esa energía primaria tiene que ser, como le ha dicho Dolores, producida básicamente en la cercanía energética local, red de distrito o in situ, paneles, pero pues no pueden serlo, no siempre hay paneles, y de fuentes renovables. O sea, primero un poco de energía que luego sea producida por fuentes renovables in situ. O sea, no compro energía verde y Iberdrola, eso no vale, no va a valer en principio, Y luego pues los estándares, luego hay otra serie de temas, quizá el plan nacional, yo destacaría a nivel de administración. El tema del potencial de carbono, yo diría que cualquier que haga un edificio hoy en día, yo si hiciera un edificio ahora, como si ustedes hagan un edificio, a partir del 2027 va a ser obligatorio hacer huella de carbono. Luego yo si hiciera un edificio en 2023 ya iría cogiendo un poco de músculo en todo esto, porque va a haber limitaciones en la huella de carbono de los materiales, sin duda, del ciclo de vida, sobre todo de la fase de fabricación, construcción y montaje o demolición. O sea, entonces, ese es un tema que va a ser obligatorio, creo que hay que ir cogiendo músculo, porque luego obligatorio va a ser que va a haber limitaciones. Va a haber limitaciones cuantitativas, como tiene Francia o Dinamarca, bueno, al menos tienen un proyecto. Bueno, voy a hacer otra pregunta y vais a ver cómo las preguntas y las respuestas pues, se van solapando. Estamos todo el rato, en el fondo, pues, hablando de lo mismo y a veces son cosas que ya han salido, pero es que yo me gusta, desde mi punto de vista personal, que hay que repetir las cosas para que nos queden. Ahora os vuelvo a preguntar, en la nueva directiva de eficiencia energética, ¿qué hitos significativos van a aparecer con efecto en el sector de la construcción, así concretamente? Sí, bueno, yo creo que los tres más relevantes, los cuatro más relevantes son la definición de ZEB, que creo que ha quedado claro más o menos de qué estamos hablando, aunque no está definido. Espero que esté más o menos en la línea de la comisión. Repítenos lo que era Z, lo que quiere decir esas siglas, ¿qué quieren decir así? Sí, cero edificio de emisiones cero, o sea, zero emission building, ZEB, cero edificio de emisiones nulas, vamos a decir, ¿no? O sea, podríamos decir edificio de emisiones nulas, podríamos decir, ¿no? En castellano, podríamos traducir. Luego sería la más relevante, sin duda, la de los estándares mínimos de prestaciones energéticas. Eso es un salto muy importante, porque aunque establezcamos EIF 2030, 2033 y tal, pero simplemente un cambio legislativo que puede venir en cualquier momento de la directiva, no ha habido revisiones, ha habido 4, 2002, 2010, 2018 y 2023, pues en 2026 tendremos una, y entonces si en vez de F pedimos que todos los edificios sean C o B, pues eso es un cambio muy importante, eso supone tener que rehabilitar todos, ¿no? O sea, el tema del instrumento ya es muy potente, aunque la exigencia no es más elevada. El potencial de calentamiento global, importantísimo, porque es algo que no tenemos en cuenta cuando rehabilitamos siquiera cuál es el potencial de calentamiento global cuando ponemos un salto, ¿no? Pues a lo mejor resulta que estamos haciendo más huella que la que vamos a ahorrar en la vida útil, ¿no? El Plan Nacional de Rehabilitación obliga a todos los edificios a ser ZEB en 2050, a todos, a los existentes. Eso supone, claro, pues que hay que y además, lo importante del Plan Nacional de Rehabilitación es que pasa a formar parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el instrumento legislativo más relevante de la transición. Que el primero fue en 2020, el siguiente va a ser en 2025, va a formar parte de él. O sea, no va a ser una estrategia de objetivos y tal, sino va a ser un instrumento donde va a haber que establecer fondos, etc., ¿no? El pasaporte del edificio, bueno, ha salido en la ponencia anterior, muy importante, porque estamos rehabilitando sin tener una imagen final del edificio que sea ZB. Si usted hace algo y no es compatible con ZB, con el edificio de emisiones nulas, va a tener que volver a quitar lo que hizo. O sea, es absurdo, hay que tener una imagen final, ¿no? Y bueno,
y otro tema muy relevante, la eliminación de los combustibles fósiles, que establece la directiva ya que los países establezcan los medios legislativos para eliminar los combustibles fósiles. Es decir, si hago una rehabilitación y voy a cambiar de caldera, pues yo me lo pensaría ahora, porque la propuesta del Consejo era 2025. Eliminación de combustibles fósiles para edificios nuevos. Y la eliminación de cualquier tipo de subvención de rehabilitación para calderas. Vamos, en Madrid hay todavía subvención para calderas. Calderas de combustibles fósiles, podría haber de biometano, etc. Aquí también. ¿Cuál quieres destacar de estas? Yo voy a añadir uno más que nos va a influir mucho en nuestro trabajo, o sea que hay mucho profesional o arquitecto que trabaja día a día en el ejercicio de la profesión. Uno que también nos va a influir, que es la entrada del pasaporte de la edificación, que llevamos hablando mucho tiempo de él, pero ya a partir de, no voy a decir mal la fecha, del 2024, tenemos que tener ya definido el pasaporte de la rehabilitación y estar utilizándolo. Tenemos un pseudo pasaporte ahora con el libro del edificio existente, pero será más un instrumento más potente y más complejo que ayude a llevar a esos edificios ZEB también por fases. Insisto, yo creo que, y vengo a recalcar las palabras de Luis, los estándares mínimos de eficiencia energética, es un instrumento, insisto, es una llamada brutal. Es que creemos que tenemos una joya de inversión con la casa de nuestros abuelos y resulta que es una inversión tóxica, porque va a ser o piensas en rehabilitarlo de aquí a los próximos 6, 7, 8 años y a mejorarlo, aunque sea por fases, o te vas a encontrar con una inversión o un activo tóxico, digamos, en términos financieros. Y bueno, podrás seguir viviendo allí, pero ni vender ni alquilar, es que se dice pronto. De las finanzas personales, de las microfinanzas de cada familia. O sea, los inversores, vamos a ver rápidamente cómo se van a deshacer rápidamente de estos edificios. Quien los tuviera en propiedad se desharán rápidamente porque además leen en los mercados mucho antes. La taxonomía europea, que es otro marco totalmente distinto al de la directiva, pero que es el instrumento que viene a reorientar las inversiones dentro de la Unión Europea para conseguir los objetivos de transición energética y transición ecológica, están dirigiendo las inversiones no solamente públicas sino privadas. Públicas lo vemos en los fondos, todos los fondos que estamos pidiendo, y vemos criterios extraños de por qué me piden ahora que acredite que la solución es circular o que tengo que revalorizar el 70% de los residuos. Esto no me lo han pedido jamás. Esto viene derivado de esa taxonomía, que es otro marco, pero que se complementa perfectamente. O sea, son coherentes las directivas con el marco de la taxonomía. Y lo que no dice uno, lo dice la otra. Lo que no mueve el dinero, lo mueve la ley. Y bueno, a mí me gustaría que no solamente se muevan las cosas por el dinero o la ley, como decía Luis. Tú puedes hacer ya hoy, a día de hoy, el cálculo de huella de carbono, que por cierto se le llama potencial de calentamiento global, huella de carbono, ¿qué más? El carbono global, carbono embebido, carbono operativo. O sea, hay muchas maneras de llamarlo y lo vais a oír, pero es lo mismo, huella de carbono, emisiones en todo el ciclo de vida de los edificios. Esto se puede medir a día de hoy y se puede empezar a hacer. Y todos vamos a tener que formarnos para utilizarlo como herramienta de trabajo diaria. Esto es una cosa que se puede hacer ya, formarnos. Sí, yo ahora le voy a dar una vuelta a un concepto que, claro, yo como gestor público desde 30 años en la administración, pues uno ya sabe cuando hay un tema nuevo o un tema que bueno, no se sabe muy bien cómo encarar el diente, pues se hace una estrategia. ¿Sabes? Y la estrategia, pues bueno, te vincula hasta donde te vincula, tiene un contenido económico el que tiene, pero pasar de una estrategia a un plan de acción, Plan Nacional de Rehabilitación, ¿qué implicaciones le ves tú? Bueno, la búsqueda de recursos, o sea, es muy fácil, el papel lo aguanta todo, una estrategia siempre queda muy bien. Las estrategias tienen el papel de mostrar el camino, la dirección, mostrar los grandes objetivos e ilusionar y movilizar, empezar a movilizar. Un plan tiene que ejecutar esos objetivos y ahí es donde te encuentras con las incongruencias, con las dificultades, pero un plan tiene que poner números realistas, reales y recursos, movilizar recursos
para hacerlo viable. Esto es probablemente lo más complejo y exige un conocimiento muy, muy cercano. Hemos estado cuántos años haciendo la estrategia nacional y pensando en las estrategias regionales, que ha permitido conocer de cerca y con un mayor grado de detalle dentro de lo que cabe el problema y el parque al que nos enfrentamos y la gente que lo habita y cómo. Esto era la función de la estrategia. El plan son palabras mayores, son recursos y son compromisos que si no tienen multa, vamos, que hay que cumplir porque no tienen multa. ¿Tú crees, Luis, que es posible, que estamos preparados para ese cambio? Vamos a ver, o sea, tenemos que estarlo, porque es que no veo alternativa. Yo no veo alternativa a la neutralidad climática, honestamente, ¿no? Y bueno, pues yo he escrito hace para daros un libro sobre una civilización en el Caribe que desaparece por la subida del nivel del mar. Entonces, esto es un tema que, claro, o sea, que tiene unos efectos tan relevantes para Europa y España es el paso más importante desde África. Entonces, la subida, digamos, de estrategia a plan es importantísima. O sea, vamos a ver, o sea, hemos tenido la estrategia 2014, 2017, 2020. 2020 estuvo bastante bien, pero claro, el plan forma parte del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que pasa por la Comisión Europea, que tiene que tener objetivos cuantitativos 2030, 40 y 50, que tiene unos objetivos de calificación mínima de los edificios residenciales, etc. O sea, es un salto muy grande para la administración. O sea, para los profesionales, yo diría, lo más importante es entender bien el ZB y hacer huella de carbono de los edificios que hagamos desde ahora. Para la administración, este Plan Nacional, digamos, de rehabilitación, que va a formar parte de la estrategia como único documento adicional, o sea, es el Plan Nacional y el plan de rehabilitación, cuyo primer borrador tiene que estar en 2025, es un trabajo que no tiene nada que ver. Hay que poner fondos, hay que establecer objetivos cuantitativos, hay que establecer controles, etc. Y tiene que actualizarse cada 5 años. Y yo creo que, bueno, pues bueno, no sé, vamos, en todo caso, como optimismo, la estrategia, la ESE, la estrategia de rehabilitación 2020 recibió una nota muy elevada. O sea, que nosotros estrategias sabemos hacer, planes pues tenemos que aprender, no hay alternativas. O sea, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España fue el más ambicioso de todos. O sea, que ya sabemos que ese papel aguanta todo, pero luego nos hemos comprometido a temas muy concretos, como el 1.200.000 viviendas, en edificación, pero nos hemos comprometido a una reducción de emisiones muy concreta. O sea, el 23% son las emisiones de 2005. Y eso hay que cumplir. No veo alternativa. Bueno, vamos por cambiar un poquito el tercio, nos acercamos a España, nuestro querido Código Técnico de Edificación, y otro concepto que ya ha salido en la mesa, el análisis del ciclo de vida, lo vemos siempre en las siglas de ACV. ¿Qué puede aportarnos esto en el Código Técnico de Edificación, Luis? Hombre, vamos a ver. El ACV, bueno, aquí sí que estamos de cero, ¿no? Porque ACV, no sé si se ha hecho alguna vez y va a tener que incorporarse en el Código Técnico, porque la directiva establece que la propuesta directiva, en 2027, tanto de la Comisión como del Consejo, y creo que el Parlamento no retrasará esta obligatoriedad. 2027 hay que medirlo. Luego ya el Código Técnico de 2025 no me cabe duda, como no lo voy a hacer, no me cabe duda, puedo decir, no me cabe duda de que va a incorporar esta obligatoriedad de medir el ACV como mínimo a partir de 2027 y será en 2024. Entonces, claro, ahí hace falta una metodología de cálculo, cuáles son los ciclos, cómo se calcula en la fase de uso, muy importante, cuáles son las bases de datos que se utilizan, cuál es el alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo siguiente va a ser no medirlo, sino establecer límites. Los límites, para que nos suene más o menos de qué estamos hablando más o menos de 650 kilos de CO2 equivalente por metro cuadrado año, por ejemplo en la legislación francesa. Estaremos hablando de un entorno de este tipo, 650 y por 800 de entrada, eso hoy. Pero claro, eso va a haber reducciones con el tiempo. En 2030, pues vamos a decir que habrá un límite en finales de esta década, habrá un límite y luego ese límite va a haber que ir bajándolo. Entonces, claro, hay que tener mucho conocimiento de dónde se produce,
o sea, para tener materiales sustitutivos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay que trabajar con los fabricantes. Es como se está haciendo, ¿no? Los fabricantes tienen sus hojas de ruta ya, o sea, al menos la de cemento, creo que tiene. Si tienes una hoja de ruta para descarbonizar. También dicen que va a costar 3 veces más el cemento, espero que no, pero bueno, te dice que va a haber límites cuantitativos y límites a la baja. Y eso va a estar en 7 o 8 años. Luego ya conviene ir trabajando en esto. Yo creo que si quieren un proyecto en 2023, aconsejaría a todos los técnicos a que fueran cogiendo conocimiento sobre este tema y midieran, dieran una medición y supieran más o menos en qué área se produce, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que el ACV que me ha faltado, hemos dicho el potencial de calentamiento global, el análisis del ciclo de vida, la huella de carbono, ¿en qué se parecen, en qué se distinguen? Bueno, huella de carbono, potencial de calentamiento global, podríamos decir que es casi lo mismo. ACV, análisis del ciclo de vida, es la metodología para medir el potencial de calentamiento global y no solo. El ACV lo bueno que tiene es que es la metodología para medir muchos más impactos. Entonces, el foco está en el carbono, porque la prioridad es el cambio climático y mitigar el cambio climático, pero el ACV como metodología va a permitir medir otros impactos de la edificación igualmente importantes, menos conocidos, pero que van a permitir ir metiendo una serie de conceptos en el código técnico destinados a evitar el impacto ambiental de los edificios. La huella hídrica sería el otro gran conocido que con ACV también se puede medir y se puede llegar a limitar en nuestro país, que sabemos que es un gran problema, ¿no? Y como dice Luis, en los próximos años lo que va a pasar es que vamos a tener que definir, un marco de referencia. ¿Qué es marco de calentamiento, potencial de calentamiento global? ¿Con qué alcance? Fase A, que es hasta que te den las llaves de tu casa. Fase B, que es el uso, y no solamente es encender y apagar la luz, también es el mantenimiento, reparación, es también la propia rehabilitación. Fase C, que es la de fin de vida útil, o incluso fase D, ¿qué pasa después del fin de vida útil? Si eso se recicla, se recupera y Bueno, ese marco de qué medimos y cómo lo medimos se tiene que definir. ¿Con qué metodología? Y como el otro gran peso pesado de esto, ¿con qué datos? ¿Cómo sabemos cuánto pesa en términos de emisiones una tonelada de cemento, o de hormigón, o de acero, o de madera? Y ahí los fabricantes llevan años, no haciéndolo a la velocidad que deberían, pero ya haciendo declaraciones ambientales de producto, que son el mismo proceso de medición de huella de carbono, pero de su producción, de su producto, de tal manera que nosotros al final hagamos un sumatorio. Una tonelada de hormigón, una tonelada de cemento, una tonelada de acero, esta es la huella de mi edificio. Hasta que no tengamos datos de calidad de los materiales, no tendremos datos de calidad de los edificios. Pero eso no quita que no se mida. Medirse se puede medir a partir de ya, con datos un poco más estadísticos, pero se puede medir y desde ya. Y sobre todo conviene medir, como ha dicho Luis, para saber dónde pesan las emisiones, que vamos a ver que son sobre todo en la fase de uso, y luego en ciertos materiales. Esto había un libro muy bueno de cuánto pesa su edificio, Mr. Foster, y es casi literal. Lo que más pesa de un edificio es también lo que más pesa en términos de emisiones. O sea que ya nos podemos imaginar que estructuras envolventes tienen un peso brutal, e instalaciones que tienen, todo eso tiene un peso brutal. Y cuanto antes vayamos viendo y cómo hacemos para hacer edificios, entre comillas, más ligeros en términos de emisiones, bueno, no vamos mal porque yo tenía pensado haceros 8 preguntas y creo que os voy a hacer 7. Es un logro. Esto es como de los fondos que me preguntan, ¿vamos a gastar todos? Pues yo espero gastar muchos. Todos seguro que no. Pues si gastamos muchos nos quedaremos contentos. Vamos con la última para cerrar, que ha salido ya, el pasaporte del edificio. Pero bueno, para los que vimos el nacimiento del libro del edificio, bueno, pues este paso más, esto que nos va a aportar en este proceso. Pues nos aporta todo, porque nuestro pasaporte del edificio habría que empezar por el libro digital del edificio. Yo quiero abandonar el libro de papel, ese que son toneladas de papel que nadie sabe dónde están acumuladas. Están en algún lado, ¿no? Existen. Ese no. Pero el libro digital del edificio es el ADN de un edificio y le tiene que acompañar de principio a fin. Y el pasaporte es el instrumento que tiene que acompañar al edificio basándose en los datos del libro del edificio para su transformación a llegar a ser un ZEB o lo que le pidamos en el futuro.
porque esto es un marco muy cambiante. A mí me encantaría, y seguro que a ustedes también, decir, esto va a ser así de aquí al 2050. No, señores, esto va a cambiar cada 3 o 4 años, pero siempre en la dirección de una exigencia cada vez mayor. La dirección está clara. Entonces, ese pasaporte es un instrumento vital para poder, y el libro digital de base casi aún más, para poder hacer ese viaje o esa transformación de edificios. Luis, tú con la responsabilidad además de ser la última intervención de la mesa, o sea que di lo que quieras. ¿Sobre el pasaporte quieres que hable o...? Sí, pues el pasaporte, bueno, el pasaporte es esencial. O sea, probablemente habría que hacer el pasaporte, lo primero que habría que hacer, antes de dar fondos europeos, habría sido que no había tiempo material, habría sido un pasaporte, porque muchas rehabilitaciones que se van a hacer pues realmente no son compatibles con una imagen final que sea un ZEB, que yo pienso que lo que se va a definir ahora no va a haber mucha variación, honestamente. Yo creo que de energía primaria total poco se puede mejorar ya. O sea, hay un límite que es el límite razonable del aislamiento. No vamos a poner 80 centímetros de aislamiento, pondremos 15, 18 razonable, ¿no? Además, entraremos en la huella de carbono. O sea que, entonces, el pasaporte es algo esencial porque cuando uno va a hacer cualquier intervención sobre un edificio, debería tener una imagen final de cómo lo voy a transformar en ese edificio ZB, o como lo queramos llamar, el edificio de imagen final. Entonces, bueno, pues yo lo primero que habría que hacer es definir cuál es el contenido del pasaporte, un pasaporte serio, concienzudo, pero que tiene que tener la imagen final y sus etapas de intervención a todos los niveles para ser transformado en ZB. De manera que cualquier intervención, el técnico debe poder justificar que es compatible con... O sea, yo no hago un techo fotovoltaico en un edificio que tiene una cubierta que tiene una transmitancia de 0,6. No, tengo que mejorar la transmitancia a 0,15 o 0,18 o 0,20 y luego poner el fotovoltaico. O sea, yo no subvencionaría fotovoltaico si no he intervenido antes sobre la cubierta. Esto es un ejemplo para que entiendan de qué estamos hablando. O sea, el pasaporte es esencial para cualquier modelo de intervención. Luego, yo creo que debería exigirse el pasaporte antes de cualquier intervención. Honestamente, ¿no? Antes de dar fondos, sobre todo se van a ser fondos públicos, pero también fondos privados, porque no tiene sentido hacer una intervención y luego tener que volver a gastar, poner ventanas que tengan una determinada transmitancia lumínica y luego no son suficientes y usted tiene que hacerlas, tiene que cambiarlas a 15 años. Es que estamos hablando de ZB de todos los edificios en 2050. O sea que si uno hace una intervención en 2030 no tiene sentido que tenga que hacer una antes de 2050 para que sea un edificio cero emisiones. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo y si me permitís, el objetivo de esta mesa era traer a los referentes de la construcción sostenible en España para confirmarnos que estamos en un camino, que el objetivo de ese camino, edificios neutros en carbono, bueno, está un poco difuso, tiene algunos perfiles, como está relativamente lejos, no nos debe importar porque en ese camino pues tenemos unos hitos claros que se van produciendo con una información pues difícil de sistematizar, difícil de acceder y yo espero que para todos vosotros pues haya sido como para mí pues de utilidad sus aportaciones. Os ruego un aplauso para nuestros ponentes.